Sí, bueno, es un resultado que deja todo abierto. Es cierto que el equipo hizo méritos para irse con la victoria, pero bueno, ya sabemos cómo es este deporte. Creo que ellos en la primera parte tienen el tiro de medio campo al larguero y el gol. Y bueno, era un poco el partido que nos esperábamos, con nosotros pues intentando ir a por el partido y ellos quizás un poco más defensivos. Y lo que te digo, queda el resultado abierto, vamos a ir a ganar allí y vamos a ascender allí. Penaltis y pequeños detalles, como muchas tarjetas que desgastan mucho, como has vivido todo eso. Sí, es verdad que para mí los dos penaltis son claros, no los pita, tampoco puedes hacer nada y sí que es verdad que creo que es un árbitro que deja seguir mucho el juego. Quizás hubo jugadores de ellos que hicieron demasiadas faltas sin tener una tarjeta y cuando te permiten pues vas a seguir haciendo hasta que la tengas. Entonces, bueno, como ya te digo, para mí los dos penaltis son claros, no los pita, pues hay que seguir y como ya te dije, ir allí y a ganar. ¿La que habrá ahí os motiva o...? Sí, está claro. Al final es ambiente de fútbol, ambiente que le gusta a todo el mundo, es un estadio que conozco mucho y sé que la gente pues, va a apretar, se va a volcar con su equipo, va a ser un partido bonito, difícil, pero creo que somos un equipazo y que vamos a ir ahí y vamos a ganar. En algunos momentos en los que a lo mejor hemos entrado un poco a lo que ellos buscaban, el parar, esa dureza, el que el árbitro, como decías, ha permitido que se hagan cuenta. Hemos perdido ahí un poco el rumbo de entrar a lo que ellos buscaban. Bueno, ellos es verdad que hubo momentos del partido que claramente buscaban pues, parar el ritmo, como es normal, porque hubo momentos del partido que nosotros estábamos apretando mucho, entonces, bueno, es verdad que estaría bien que los árbitros pues, se fijaran un poco más en eso, que intentaran pues, pararlo cuanto antes y no permitir ese tipo de acciones, pero como ya te digo, al final nosotros no podemos hacer nada ahí, tenemos que seguir haciendo lo que sabemos y nada más. Digo, en este sentido, teniendo en cuenta que ellos al final de la prórroga les va a sacar el empate, ¿te esperas que también salgan de una manera similar en la vuelta o qué te esperas? Bueno, no sé cómo van a salir ellos, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. Salimos a cada partido igual, da igual quién sea, contra quién sea, el campo que sea, y creo que es en los que nos tenemos que fijar, porque estamos demostrando que saliendo así pues que sacamos muy buenos resultados. Es cierto que pues, a ellos le vale el empate, pues yo creo que pues, igual le genera más dudas a ellos de cara a cómo plantear el partido. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, solo nos vale ganar, o sea que por la victoria. Y tú has dicho que porque no por el partido más, hubieran seguido jugando y vosotros hubierais con más ganas, lo hubierais dado todo. Motivación no va a faltar, Diego, eso seguro. Sí, bueno, ellos al final pues hacen el cambio y meten línea de 5, eso quiere decir pues que nosotros los estábamos metiendo muy atrás, que estaban incómodos. Está claro que pues ojalá hubiese durado 10 minutos más el partido, pero dura lo que dura y nada, nos quedan 90 o quizá más allí y vamos a ir a por todas. A nivel personal también, Diego, te quedaste este año jugando en el Andorra, imagino que para jugar partidos como el de la semana que viene. Sí, a ver, está claro. Desde el momento que descendimos el año pasado sabíamos cuál era el objetivo este año, que era estar aquí. Teníamos dos opciones, o ascender directos que no fuimos capaces o esta, y estamos a punto de dar el último paso para conseguir el objetivo y la verdad que sí, son partidos preciosos como dije antes y con muchas ganas de que llegue ya el sábado. ¿Cómo estás en el físico? Porque habías tenido problemas en esta recta final de temporada, no sé si ya estás... Sí, tuve un problema ahí en el isquio contra el Barça B, pero bueno, ya estoy recuperado, ya estoy disponible para el míster y para lo que me necesite. Te decía 3 partidos no hemos podido ganar, pero con uno nos vale. ¿Perdón? Con uno nos vale, digo. Sí, está claro, ahora pues quedan 90, es lo último ya, nos queda una semana juntas, somos un equipazo, lo vamos a disfrutar. Y la verdad que estoy deseando ya que llegue el sábado, que acabe todo bien y celebrarlo todos juntos. Especial, ¿no? Que estás cerca de casa, como mucha gente, amigos. Sí, espero que venga mi familia, espero que vengan mis amigos, porque al final si lo vamos a conseguir y celebrarlo con ellos, pues va a ser algo bonito.